¿Qué onda, chicas y chicos, guapos y buena onda? Pues aquí nomás en el Saguaro Times, una vez más, su medio especializado en corrupción en educación pública. Pues voy a hablar sobre algo que me ha estado inquietando mucho, que es una gran inquietud que traigo y que soy el menos indicado para tener esa inquietud porque ni siquiera soy mujer, ¿verdad? Pero yo creo que sería un gran aporte a la vida magisterial y sindical de México que en México o en Sonora, iniciando en Sonora o a la escala que tú lo quieras ver, pero considero que sería muy importante que se formara un sindicato femenino de trabajadoras de la educación. ¿Por qué? Eh, por diversas razones. Nada más quiero aclararles, las imágenes que estoy poniendo ahí son de cuando fue la movilización en la Secretaría de Educación y Cultura, la movilización de agosto. Pues ahí están, ahí para que se entretengan un poquito, ¿no? Pero ahí se deja ver la gran cantidad de maestras que hay en educación básica. Yo pensé que las maestras constituían alrededor del 70% del magisterio, pero no, me doy cuenta que es como el 85%, ¿no? Entonces, es muy pertinente que desde mi punto de vista, que se forme un sindicato femenino de trabajadoras de la educación. Y yo creo que es el único sindicato que le puede hacer más contrapeso al CENTE, porque el CENTE de por sí es un sindicato que está muy quemado de ser un sindicato corrupto, de ser un sindicato que no mete las manos por ti, de ser un sindicato que no llama a las autoridades a rendir cuentas, de ser un sindicato incluso que se ha prestado mucho al acoso, a promover prácticas de acoso sexual contra las maestras, sobre todo en el México de antes, ¿no? En el de ahorita no sé qué tanto, pero por ahí se habla de eso, ¿no? Entonces, el CENTE, como es un sindicato corrupto, se presta a donde no hay transparencia, se presta mucho a la corrupción, ¿no? Entonces el CENTE, pues, es un dinosaurio que sigue ahí, ¿no? Entonces, si hay un sindicato que le puede dar un golpe, un gancho al hígado al CENTE en pocos años, es un sindicato constituido única y exclusivamente por mujeres. Por eso a mí me interesa tanto que se forme un sindicato femenino o feminista. Yo me gustaría más que fuera un sindicato feminista de trabajadoras de la educación, pero incluso muchas maestras, no sé por qué razón, pero no se identifican mucho con el feminismo. Y sobre todo, pues básicamente porque las feministas son muy prendidas, ¿no? Son muy movilizadas, incluso tienen un nivel de formación política y marcial muy avanzado, más avanzado que muchos movimientos sociales. Y en el magisterio, sobre todo en educación básica, tiene mucho el viaje, tiene mucho la idea de que tienen que ser el ejemplo y que tienen que manifestarse ejemplarmente, pero miren lo que pasa cuando se manifiestan ejemplarmente, ¿no? Sucede lo que dice el dicho, entre más te agachas, más te lo ven. La verdad, siento que sí les vieron la cara una vez más. Eh, las bandas de corrupción que operan en los diversos niveles del sistema educativo, en este caso en la SEC. Creo que fueron un ejemplo, pero fueron un ejemplo de desorganización y todo eso alimentado porque el CENTE nunca da la cara por ti, ¿verdad? Entonces, yo creo que un gran avance para el país sería que se formara un sindicato feminista de trabajadoras de la educación o femenino. Es más, le voy a poner feminista aquí, que yo sí coincido bastante con el feminismo. Feminista, vamos a ponerle así para que sea más radical. Entonces, la verdad, ¿por qué es un sindicato que podría aglutinar a mucha gente? Yo ya he explorado la idea en un foro que tengo ahí de política sonora que está administrado por la contadora pública Jani Barrera. De hecho, la Jani tiene su gente, ¿no? Tiene sus foros, ahí llega gente, ¿no? Eso está interesante. Ella se dice feminista. Eh,
y he platicado el tema con los miembros de ese grupo y bien interesante, porque por un lado hay unos que dicen, no, es que ibas a dividir al CENTE y que es mejor, tienes más fuerza cuando eres alguien grande, y yo ya le expliqué eso de los sindicatos mayoritarios y los sindicatos pequeños, porque yo en este caso, yo soy de otro sindicato, estoy en proceso de desafiliarme del CENTE todavía, pero definitivamente no me identifico con el CENTE y de hecho yo me considero parte del Gremio Nacional de Trabajadores de la Educación. Estoy viendo la forma en cómo mis cuotas se descuenten en favor del Gremio Nacional de Trabajadores de la Educación, pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Pero me gustaría más que se formara un sindicato feminista de trabajadoras de la educación. ¿Por qué? Porque las trabajadoras de la educación constituyen alrededor del 80%, 85% del magisterio del país. Y aparte, acordémonos que las mujeres, al menos en nuestra sociedad, tienen más responsabilidades en el cuidado de los hijos, del hogar. O sea, no solo eres en México no solo eres maestra, sino que también eres ama de casa y tienes más desventaja frente a un varón. En México no se ha logrado equilibrar la equidad de género y por eso es muy pertinente que surja un sindicato feminista de trabajadoras de la educación. Ahora, ¿por qué femenino y no feminista? Porque el feminismo es un poco más radical, ¿no? Como les digo, las feministas tienen esa capacidad de organización mejor que muchos otros movimientos sociales. Y sería muy importante en beneficio de la mujer de que se hiciera un sindicato exclusivamente de mujeres y entonces así le ibas a dar un gancho al hígado al CENTE con el 80% de la población magisterial, ¿no? Hay otra cosa, entonces, ¿por qué sería bueno o malo debilitar al CENTE? Pues dicen, ay, es que tienes más fuerza unidos. Oigan, ¿por qué los sindicatos del gobierno siempre son los que funcionan a la perfección y los sindicatos de las empresas privadas están bien jodidos? ¿Por qué hay tanta desigualdad en la sociedad? Entonces, yo creo que debilitar al CENTE no sería tan grave, ¿no? Porque, oigan, ¿cómo explican de que algunos maestros ganen hasta 60,000 pesos al mes? Y los padres de familia de los niños que van a nuestras escuelas ganen a veces hasta 4, 5,000, 6,000 pesos. Eso se llama desigualdad social, ¿no? Y ahora sí coincido totalmente con el de presidente López Obrador, que un funcionario público debe vivir en la justa medianía, ¿no? Se me hace muy interesante. Y esos vatos son los que veo mucho, pero voy a pausarlo. Lo respeto mucho a Alejandro Páez Varela. El caso es que la creación de un sindicato feminista de trabajadoras de la educación no debe interpretarse como querer debilitar al CENTE por debilitarlo. Sí, sustituirlo porque es un sindicato que no sirve para nada. Lo único que sirve es para chantajear al gobierno. Para eso sí sirve muy bien. Y los que creen en eso, porque el foro de política sonora que coordina la Jani Barrera, es de política, pues, las alianzas y los candidatos y quién se va, se habla de esas cosas, pues se habla de politiquería para mi gusto, ¿no? Más politiquería que política. Y Marcelo Gaviña, un tipo que no conozco, pero me contesta ahí, no, es que es mejor estar unidos para que el CENTE chantajee mejor al gobierno, básicamente es lo que me dijo, ¿no? No, aquí no se trata de chantajear, se trata de defender derechos y como sindicato, como organización moderna que tiene negociaciones con el gobierno, empujar a que el gobierno actúe de una manera legal y transparente.
Y como les digo, la certeza, la legalidad y la transparencia no es un invento de la Ley General del Sistema de la Carrera de las Maestras y los Maestros, es un paradigma de una sociedad avanzada. O sea, en esto de transparencia no crean que es nuevo en el mundo, no. En Europa, en Estados Unidos, son cosas que ya están muy avanzadas, y en México el INAI apenas se creó en el 2001, 2002, por ahí, ¿no? Y ha tenido muchos problemas para consolidarse, pero definitivamente un sindicato feminista, que sería el que le podría hacer más frente al CENTE, sería muy útil para que peleara, realmente representara los derechos de las maestras, ¿no? Para que se abordaran más los temas con perspectiva de género. Al CENTE le importa un cacahuate la perspectiva de género. El CENTE lo que quiere es engañarte, sacarte tu dinero y chantajear al gobierno cuando pueda, mostrándole, mira, todos los afiliados que tengo. Pero adentro del CENTE es una pudredumbre total, ¿no? El dirigente se coordina con los directores para cometer actos de corrupción, y el maestro es lo último que importa, ¿no? Realmente el CENTE es un sindicato sobrevalorado políticamente, incluso porque sí es cierto que puede eventualmente coordinar logísticamente a los observadores de casillas en tiempos de elecciones, a los funcionarios de casillas. Pero fuera de ahí, la verdad, no tanto, porque si el Cepeda Salas ese dice, vamos a votar ahora por López Obrador o por Peña Nieto, por quien sea, la neta, ¿quién le hace caso a Cepeda Salas? Es un títere, es un corrupto, pues. Es parte del problema, no es la solución, pues. Entonces, yo creo que la forma más efectiva de generar un verdadero sindicalismo magisterial en México es que se creara un sindicato feminista de trabajadoras de la educación, porque aparte tienen que aprovechar, muchachas. Yo sé que muchas maestras no se identifican con el feminismo, me atreveré a decir que la mayoría, pero hay una cosa que el feminismo nos enseña. El feminismo es el movimiento que en las últimas décadas se ha organizado mejor. Tienen un sistema de propaganda efectivo, tienen una cultura marcial muchísima más que nosotros, que la demás población civil. O sea, ellos se agarran con la policía, se agarran hasta con los monumentos, ¿no? El patriarcado es muy buen pretexto para luchar contra el sistema, y ellas lo aprovechan muy bien. Y tienen un nivel de formación política muy interesante. De hecho, está el Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir. En México hay muchas organizaciones, no organizaciones, organizaciones sí, pero de la sociedad civil, o sea, legalmente constituidas, que hacen estudios sobre la mujer. Entonces sería muy bonito que el sindicato feminista o femenino de trabajadoras de la educación colaborara con todas esas instituciones que se encargan del desarrollo de la mujer, de promover la formación política en la mujer, para que se incrementara el nivel de formación política de las maestras, para que se impulsara la perspectiva de género como una forma de hacer justicia hacia las maestras. Y en general, yo sí, en eso sí les reconozco que a mí me dan mucha confianza las mujeres. Yo creo que un mundo gobernado por mujeres sería un mundo mejor. Yo sí estoy de acuerdo en ello. Y por eso me gustaría mucho que se formara un sindicato feminista de trabajadoras de la educación. Porque la verdad, el CENTE es un macho violador, ¿no? O sea, el CENTE, como les digo, es una entidad corrupta, y ustedes saben que donde hay corrupción prosperan las formas más perversas de corrupción humana, ¿no? Entonces, el CENTE sigue permitiendo mucha corrupción, es un sindicato omiso, y yo creo que sería muy buen paso que se hiciera un sindicato feminista. Hay que aprovechar que las feministas tienen mucha capacidad de organizarse. Simple y sencillamente, mujeres feministas en Sonora, no voy a ir muy lejos. La hija del Tadei se dice feminista,
¿cómo se llama? La Celeste. Ya no voy a mencionar la hija del Tadei, ese hijo me cae mal, pero su hija es una persona muy interesante. Ella se dice feminista, ahí tienen una aliada. La Wendy Briseño, la neta me da hueva, pero ella se dice feminista. Yo creo que ahí podrían tener otra aliada, aunque es muy mala para operar políticamente, pero bueno, al menos ella ha de tener contactos en la Ciudad de México. En la Ciudad de México hay muchas instituciones feministas, muchísimas, que promueven el liderazgo femenino, entre ellas el que les acabo de mencionar, el Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir. Y les digo, yo conozco de esos porque mis hermanos eran feministas y creo que hasta llegaron a ser dirigentes de organizaciones feministas, y yo siempre criticaba eso, ¿cómo que un hombre es líder del feminismo, no? Y afortunadamente el feminismo se ha puesto las pilas y ha reemplazado esos vicios que venían del pasado. Ahorita ya las organizaciones feministas, incluso se ve mal que un hombre las lidere, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, yo creo que las maestras podrían tener apoyo de instituciones verdaderamente vanguardistas, demócratas, que promueven el liderazgo, porque el CENTE no promueve el liderazgo, el CENTE promueve sí el liderazgo corrupto. Ese tipo de liderazgos promueve el CENTE, liderazgos nefastos, ¿no? Mientras que me consta que muchas instituciones feministas promueven el liderazgo democrático. Entonces, yo la verdad, compañeras, yo soy el menos indicado para decir eso porque ni siquiera soy mujer, pero a mí me encantaría que se formara el sindicato feminista de trabajadoras de la educación, porque la corrupción no solo es igual, sino que se ha incrementado con esta reforma educativa, y el CENTE pues obviamente que se beneficia de la corrupción y permite la corrupción, ¿no? Entonces yo creo que la forma más efectiva de luchar por los derechos del magisterio de inicio sería crear al FEMTE, y ya después los hombres nos la arreglaremos para ver cómo diversificar al CENTE o democratizarlo. Yo de momento soy de otro sindicato, yo soy del Gremio Nacional de Trabajadoras de la Educación. Ahora, yo le tengo mucha fe a mi líder sindical, que es el maestro Amarante. En Sonora somos muy pocos, y luego la raza, muchos tienen miedo de salirse del CENTE, no sé por qué. Pero pues en lo que puede ayudar él, pero como les digo, nosotros no somos mujeres, pues las mujeres son ustedes, y una mujer tiene o las mujeres tienen que organizarse para generar al FEMTE, y de inicio, les digo, se pueden acercar a esas personas, a la misma Wendy Briseño, que como les digo no es de mi agrado, pero se dice feminista y sí me consta que tiene contactos feministas, a la misma Celeste Tadei, que se ve más alivianada. Yo creo que la Wendy me gusta más su estilo, aunque no la he visto también en la arena política, ¿no? Ahorita acaba de entrar como diputada. Pero ellas de seguro tienen contactos en la Ciudad de México. Entonces yo le voy a dar seguimiento al tema, porque ahora sí que el primer interesado soy yo, ¿no?, en que se haga un sindicato feminista. Y pienso organizar un foro donde voy a invitar a abogados, a líderes sindicales y a lo mejor hasta diputadas que se dicen feministas, para analizar la factibilidad del tema, ¿no?, de formar un sindicato feminista de trabajadoras de la educación, y ahí sí seguir avanzando con la idea. Entonces, pues para que ustedes vayan viendo ahí la factibilidad también, chicas. Pero sí, yo creo que sería lo mejor que le puede pasar a la educación en México, que se formara un sindicato feminista de trabajadoras de la educación. Bueno, básicamente, gracias por su atención, saludos.